Pero vamos a volver a hablar un poco de lo que fue la decisión del gobierno de salir de la Organización Mundial de la Salud. Y para eso estamos en línea con Andrea Gentil. Ella es licenciada en Comunicación Social, especializada en periodismo científico y está muy al tanto de esta cuestión. ¿Qué tal, Andrea? Mayra García y Gonzalo del Monte te saludan. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien, gracias por atendernos. ¿Cómo se puede interpretar esto y qué implica para la Argentina salir de la OMS? Por ahora vamos a decir qué implicaría, porque sí. estamos, esto es re importante porque hay gente preocupada por el tema. ¿Qué implicaría? Porque por ahora es un anuncio. Debería, en rigor de verdad, esto pasar por el Congreso y ser aprobado por las cámaras. Ajá. Incluso si hubiera un DNU en el medio, el DNU tiene que ser votado en las cámaras, porque estamos hablando de ir en contra de una ley, que fue la ley mediante la cual la Argentina se incorporó a la OMS, ¿sí? Y además por la forma de funcionamiento de la OMS, y cuando los países se incorporan, hay un año de plazo. O sea, uno anuncia en todo caso, ¿sí? Esto pasó con Trump en su primera presidencia. Él anunció que se iba a ir de la OMS a mediados del 2021, cambió el gobierno, llegó Biden y retrotrajo la decisión, porque claro, lleva un año de plazo, hay un año de plazo para hacer eso. Bien. Dicho esto, vamos a los bifes de la pregunta que me hicieron. La verdad es que implica muchas cosas, tiene muchas consecuencias, tendría muchas consecuencias. Porque la OMS tiene muchas más tareas de lo que en general uno suele pensar. Por un lado, la OMS es un organismo internacional que monitorea, ¿sí? Monitorea el estado de ciertas enfermedades, monitorea el estado de enfermedades transmisibles, de enfermedades crónicas, y para eso tiene programas especiales, el estado de salud de los recién nacidos, tiene programas para madres, programas referidos a educación sexual, a los efectos del cambio climático sobre los trabajadores, tiene una cantidad de programas, y en todos esos tiene profesionales que estudian y que investigan, de manera que procura, o es la función o la misión por lo menos que se proponen, estar al tanto de lo que va sucediendo en todas las áreas de la salud, y esto involucra especialmente eso por el cual conocemos tanto a la OMS, que fue la pandemia. La OMS monitorea cada posibilidad de que haya el surgimiento de una enfermedad o el resurgimiento de una que creíamos que estaba controlada. El surgimiento de posibles brotes. En este momento están investigando y están con personal de la OMS y apoyando y ayudando al personal del país. Sí, hay un brote, un mini brote de ébola en un país de África. Entonces, y nos informa. Entonces, por un lado, entre todas esas acciones que tiene, está alerta cuando pueda haber posibles brotes de enfermedades que se pueden convertir en una epidemia localizada en un país, que las hay todo el tiempo, fiebre amarilla, dengue, nos informan sobre dengue, nos informan sobre los números que hay en dengue, cómo se va dando la situación de la epidemia de dengue, de fiebre amarilla, de chikungunya. Estoy hablando de enfermedades que tenemos acá, ¿no?, que conocemos, de otras que por suerte
por suerte, nos quedan lejos, como la que mencioné recién. Entonces, monitorea, por lo tanto, la posibilidad también de que se conviertan en pandemia. Claro. Andrea, si la pero Argentina sale de eso, claro, ¿tiene capacidad la Argentina de poder monitorear todo esto que vos decís? No, por eso nos quedamos afuera de todo, no solo del trabajo que hace la OMS, sino que lo más fundamental, que no se fuera de todas esas estadísticas, de todas esas alertas. Por supuesto, la OMS lanza una alerta y nos enteramos todos, pero hay información confidencial que sí se manejan entre países que tienen acceso a esos datos y que la Argentina va a quedar afuera de toda esa información. Eso por un lado. También le pasaría a Estados Unidos si se va, también queda fuera de esa información, de esa actualización de Estado, digamos, pero tiene otras capacidades, claro, otras cantidades de científicos, de dinero, ¿no? Otra cosa fundamental es, nos quedamos afuera de perdona, me quedé pensando, nos quedamos afuera de la posibilidad de comprar mucho más barato y de adquirir mucho más barato vacunas, medicamentos de última tecnología, que son medicamentos muy caros, en general son medicamentos oncológicos, son medicamentos para enfermedades frecuentes. ¿Por qué? Porque tanto la OMS como la OPS compran lo que se llama en bulk, en montón. Entonces, obviamente obtienen un precio, claro, que es imposible obtener para los países por separado, ¿sí? Nos quedamos afuera de esas posibilidades, nos quedamos afuera de tener también tecnología médica más barata. Esto también se vio en la pandemia, cuando no había barbijos, cuando desaparecieron los insumos más básicos y la OMS intentaba obtenerlos y dárselo a los países, primero a los países más pobres, ¿sí? Porque muchos de los países más ricos tienen sus laboratorios productores. Y nosotros, lamentablemente, somos un país emergente. No somos Ruanda, pero somos un país emergente. Sí. Entonces, y en el caso, claro, en el caso de que se diera otra pandemia como la del coronavirus, Argentina estando fuera de la Organización Mundial de la Salud, le quedaría más lejos tal vez conseguir vacunas, o se tendría que arreglar y tampoco seguiría las recomendaciones, o sea, haría lo que dice el gobierno nacional, por ejemplo. Sí, bueno, el tema de las vacunas, bueno, Argentina lo hizo bastante bien con el tema de las vacunas, guarda, por ser justamente un país emergente, salió muy bien a buscar las vacunas que había en un primer momento y después a pelearla con los laboratorios más grandes que ya habían sobrevendido su venta de vacunas antes de producirlas. Pero incluso, a ver, la vacuna de la gripe, todos los años la OMS, como tiene esto que yo les digo, estos centros de alerta y de seguimiento de brotes y de microbios circulantes, ¿no? Es la que avisa cuál es la mejor vacuna para hacer para la gripe, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, hasta Estados Unidos, con sus mejores científicos, puede llegar a hacer una vacuna para la gripe que no es la ideal, porque no tiene la información que le da la OMS, si se va de la OMS. Claro. Andrea, teniendo en cuenta que sos comunicador y demás, ¿por qué hace esto el gobierno? ¿Sí, solamente para seguir a Donald Trump o cuál es su objetivo detrás de esto? Es muy difícil esa pregunta porque la verdad es que son tantos los beneficios de estar en la OMS y lo que hay que pagar, digamos, $10 millones, a una persona le suenan un montón, pero la realidad es que todo el país paga $10 millones, claro, ¿sí?
para recibir todo esto, porque además hay cosas que no mencioné, capacitación para los científicos, colaboración. La OMS también trabaja con las provincias. Si una provincia tiene un plan para hacer una investigación, para hacer una necesidad de que le dice, bueno, tenemos indicios de que puede haber tal enfermedad, y llama a técnicos de la OMS, los técnicos de la OMS trabajan en colaboración con las provincias, eso también se cortaría. O sea, se cortaría la colaboración con nuestros propios científicos, los trabajos en conjunto. La verdad es que es mucho, la verdad es que esos 10 millones son todo beneficio para un país como la Argentina. Entonces es muy difícil, yo personalmente no encuentro causas realmente racionales para una decisión como esta, racional en el estricto sentido de la palabra, ¿no es cierto? De poner en una fila todas las ventajas y poner en otra fila claro, las desventajas. No encuentro una cuestión racional. Sí creo que en este momento a mí me parece que hacer ruido con esto, que como les dije, tiene que pasar por el Congreso. Eso te iba a preguntar. Algo que encuentre una manera que desconozco, nos han sorprendido mucho, ¿no? Debería pasar, uno esperaría que espere. ¿Por qué tiene que pasar por el Congreso? Porque nosotros entramos, la OMS fue creada en 1948, y nosotros a los pocos meses, en ese momento era presidente Juan Domingo Perón, entramos por medio de una ley, votado, es una ley por la cual entramos a la OMS. ¿Tenés el número de ley? Sabés que no me lo acuerdo. La tendría que buscar. La tengo en el teléfono y si miro el teléfono no puedo hablar con ustedes. No, pero después eso, por favor, se lo pasás a producción, que me interesa mucho. Te lo paso a producción, dale. Pero es una ley, entramos a la OMS apenas casi ahí a los meses que la OMS se creó. Entramos por medio de una ley. Como es una ley, tiene que pasar por el Congreso. Claro, exacto. Entonces, hablar tanto de todo esto, salió el presidente a hablar, una cosa importante a decir, salen tanto el presidente como los funcionarios que hablaron, salió el ministro de Salud a hablar, que pocas veces habla, él, posteando él en la red X, salió una secretaria también del ministerio posteando ella en la red X, o sea, salieron varios funcionarios, no hablaron con la prensa, y todos hacen referencia a la soberanía. La realidad es que la OMS no da órdenes, no es un organismo internacional que nos diga, nos ordene, nos mande a hacer algo. Claro. Es un organismo que da recomendaciones. Lo que hace la OMS es dar información, capacitación, todo esto que dije anteriormente y recomendaciones. De hecho, durante la pandemia hubo países que hicieron lo que quisieron. Claro. El decreto tenemos no salió. Como ejemplo a Bolsonaro, lo tenemos al mismo Trump como ejemplo. El decreto no salió, ¿no? No, yo no lo vi, yo quiero leer ese decreto. Va a ser difícil que salga el decreto, me parece, porque si llega al Congreso el decreto no lo va a pasar. Y habría que ver, esperemos, yo espero que no, la verdad es que estaría complicado porque, bueno, se han declarado, digamos, han tenido declaraciones negativas, no necesariamente muy en contra, pero no positivas, digamos, diferentes miembros de diferentes partidos y de diferentes representaciones de la oposición, ¿no? Porque realmente es una decisión muy poco racional, sería una decisión muy poco racional, y a mí me parece que tiene, desde lo personal lo digo, por lo difícil que es lograrlo, es, por un lado, sí, hacerle la segunda al presidente Trump, que también es un gran actor, y también sabe que tiene un año para esto, y además acá hay problemas cotidianos. Acá tenemos, bueno, problemas económicos cotidianos, aumentos de alimentos, aumentos de tarifas, desempleo, sí, empresas que despiden personal todos los días, los despidos en el propio Estado,
y una cosa tremendamente preocupante, que es todo lo que se está haciendo en cuanto a desmantelamiento del área de ciencia y tecnología y los enormes despidos en áreas centrales en el Ministerio de Salud. Entonces, me parece que en el medio de todo esto, tirar un anuncio como este, vinculado con ya nos vamos de la OMS, y crea un poco más de ruido, ¿no? Sí. Crea un poco más de ruido. ¿Y no crees que ese es el objetivo en realidad del gobierno? Que se hablen de cosas, pero en realidad después muchas no se concretan. La realidad es que todos los días tenemos alguna acción. Bueno, también tenemos ayer a última hora, como si no hubiera sido poco lo de la OMS, tuvimos ayer a última hora el tema de la hormonización y el decreto para impedir los tratamientos y demás en menores, y ahora también, pasada un poquito la ola de la OMS, hoy estamos todos hablando de eso, y todos los días tenemos algo más que nos distrae. Ojalá en el fondo sea humo y ojalá no terminen intentando concretar esto, y ojalá que si lo intentan pase como tiene que ser por Congreso, y el Congreso no lo permita, porque insisto que sería todo perjudicial, incluso en un momento como este en que nuestro sistema público de salud está siendo desguazado, ¿sí? Se cierran hospitales, se despide mucho personal de otros hospitales nacionales importantes, se está buscando que las provincias se hagan cargo de los hospitales nacionales, y la verdad es que las provincias no están en situación de hacerse estado de hospitales que manejan decenas de miles de pacientes de zonas enteras. Claro, bien. Andrea, te agradecemos muchísimo por la comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Que Estábamos, tengan buen día. Igualmente. Estábamos hablando con Andrea Gentil, licenciada en Comunicación Social, especializada en periodismo científico.